maligno. Pero hay otra cosa que sabemos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos, note esa expresión. Yo no sé por qué el apóstol no escribió ahí y creemos en el verdadero, sino que él dice estamos. Esa es una expresión de posición. Estamos en el verdadero. ¿En quién? O sea, lo que ahora va a hacer es aclarar quién es el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A su nombre, a su nombre. Ahora miremos el versículo que tenemos aquí, Isaías 44. Isaías, que es el profeta evangélico. ¿Ustedes sabían eso? Isaías es el profeta evangélico. Y hay un proto Isaías y hay un deutero Isaías y hay un trito Isaías, para solo refrescarle la memoria por ahí a algunos pacientes que se rajaron. Ay, Dios. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice él? Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Jehová. Ya nos podemos ir para la casa. Con estas dos declaraciones ya más que suficiente, pero yo sé que usted quiere saber más de Dios. Así que siéntese dando un gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Jehová y Jesús son el mismo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo lo único que voy a hacer es darle citas bíblicas para que usted fortalezca su fe, su teología, su confianza en Dios. Porque en realidad esto no lo descubrí yo, esto lo dice la Biblia. Amén. Esto lo dice la Biblia. Y nosotros que tenemos la revelación de la unicidad. Hola. La revelación de la unicidad de Dios. Para nosotros es muy fácil entenderlo. Que Jesucristo es Dios. Y cuando yo digo que Jesucristo es Dios, estoy diciendo que es Dios, el Dios eterno. Porque Dios es eterno. Dios es desde la eternidad de allá hasta la eternidad de allá. Amén. Permítame graficarle eso para que lo entendamos, porque usted dirá, ¿cómo así que la eternidad de allá hasta la eternidad de allá? ¿Hay dos eternidades? No, hay una eternidad. ¿Vale? Hay una única eternidad. Y Dios habita en la eternidad. Pero en esa eternidad, Jehová Dios, en el comienzo, libro del Génesis, estableció una burbuja que se llama tiempo. ¿Aló? Tiempo. Tú lees entonces Génesis capítulo 1 y entonces, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Y a las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Ahí apareció el tiempo y fue la tarde y la mañana un día. Amén. La Biblia tiene 3 clases de días. La Biblia tiene 3 clases de días. Y es importante que usted lo entienda. Cuando se va a estudiar la Biblia, debo yo saber eso.
El primer día que usted encuentra en la Biblia es el día luz, que está en Génesis capítulo 1. Fue la tarde y la mañana, día 1, tarde y mañana, día 2, tarde y mañana, día 3, hasta el día 7. Y se completó una semana de días, porque hay semanas de días y hay semana de años. ¿Aló? Hay semanas de días y hay semanas de años. Cuando Daniel habla en el capítulo 9, el verso 24, 70 semanas están destinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Esas semanas ahora son de años, o sea, un día por un año, o sea que cada semana equivaldría a 7 años. ¿Vale? Muy bien. Eso es lo que me gusta de ustedes, que ustedes son muy inteligentes. Amén. Entonces, en Génesis 1 encontramos día, luz. En el mismo Génesis 1 y Génesis 2 encontramos entonces que el día 7 Dios lo santificó. ¿Sí? A ese se le llama el día sagrado, que también se conoce como día escatológico. Entonces, el día sagrado comienza a las 6 de la tarde de hoy y termina a las 6 de la tarde de mañana. Por lo tanto, ese ya no es de 12 horas, sino de 24 horas. Así es el día sagrado. Y el tercer día que encontramos en la Biblia se llama el día gregoriano. El día gregoriano comienza hoy a las 12 de la noche, amén, y termina mañana a las 12 de la noche. Ese es el día que nos rige a nosotros. Por eso usted dice la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Cuando Jesús murió, entonces estuvieron involucrados los 3 días en la muerte de Jesús. Los 3 días estuvieron involucrados en la muerte de Jesús. Estuvo involucrado el día luz, porque él debía morir entre las 2 tardes, o sea, antes de las 6 de la tarde. Estuvo involucrado el día sagrado, porque ese día que él murió a las 6 de la tarde comenzaba la Pascua, que era una fiesta sagrada, y por eso había que enterrarlo a él antes de las 6 de la tarde. Y estuvo involucrado el día gregoriano porque Jesús debió resucitar antes de las 6 de la mañana, porque si Jesús resucitaba a las 6:05, le aplicaban el día luz, o sea que había estado 3 noches y 4 días. Pero su Biblia dice en Juan capítulo 20, el verso 1, cuando todavía era muy oscuro. ¿Qué indica eso? Que el sol no había salido. O sea, no había luz. Por lo tanto, no se aplicaba el día luz. Y por eso entonces Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Hola. Alabanzas. Entendiendo cositas como estas, entendemos muchas grandezas de Dios. Aleluya. Entonces, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que el apóstol está diciendo en la carta a los Hebreos es algo realmente extraordinario. Entonces decíamos que Jesús es desde la eternidad de allá hasta la eternidad de allá. Pero en Génesis 1 se hizo el tiempo, y el tiempo se hizo por causa suya, por causa mía, porque ahí en el tiempo el hombre iba a desarrollarse y a vivir. Dios jamás ha estado en el tiempo. Por eso es que Dios no se arruga. Por eso es que Dios no cana. Por eso es que no es verdad que cuando usted llegue al cielo, allá en el fondo va a haber un viejito con mal de Parkinson. Amén. Mirando por encima de las gafas y así medio tembloroso, dice: ustedes son los de Patio Bonito. Amén. No, señor. Anciano de días implica el que todo lo sabe y el de todas las edades. No implica viejo canoso
amén, ni arrugado. Implica alguien que ha estado siempre ahí. Gloria a Dios. Entonces, Él nunca ha estado en el tiempo. Él trasciende el tiempo, incluso trasciende la eternidad. Antes que hubiese eternidad ya existía Dios. Entonces Él es el mismo ayer. ¿Cuándo es el ayer de Dios? El ayer de Dios queda de Génesis 1 para allá. Digo, de Génesis 1 para allá es el ayer de Dios. El hoy de Dios es desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, que es donde existirá el tiempo. Y para Dios el tiempo solamente califica en un hoy. Y por eso usted ve que Él siempre dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y eso se está diciendo desde Génesis 1 hasta que haya salvación en la tierra. Entonces Dios dejó un hoy para que el hombre se salve. Ese hoy corresponde al hombre para que el hombre se salve. Y el por los siglos de Dios es de Apocalipsis para allá, Apocalipsis 21 para allá, porque en Apocalipsis 21 el tiempo se estripa, desaparece. Y entonces la eternidad de allá y la de allá vuelven a ser una sola. Y usted y yo estaremos inmersos en la eternidad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cómo les parece eso? Hermano, nosotros medio brutos que somos y poder estar metidos en el proyecto de Dios que es eterno. Eso es definitivamente grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, vámonos. Entonces aquí está el versículo que estamos leyendo. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso mismo dijo Jesús en Apocalipsis. Yo soy el primero y el último, el principio, el fin, el alfa y la omega. Lo mismo que Jehová dijo, lo dijo Jesús. Debe ser que tienen alguna relación. ¿Está conmigo? Vea, Isaías 43 profetizó que una vez, que una voz en el desierto clamaría: preparad camino a Jehová. ¿Y quién fue esa voz? Juan. Juan en el capítulo 1, cuando los fariseos mandaron a preguntarle a Juan: díganos, ¿usted quién es? ¿Es usted Elías? Y Juan dijo: no. ¿Es usted alguno de los profetas? No. ¿Es usted el Cristo? Y dijo: no. Y entonces, ¿quién diablos es usted, hermano? Y él dijo: yo soy la voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Diga gloria a Dios. Así que Juan, según Isaías, iba a preparar el camino a Jehová. Pero Juan, según ya el Nuevo Testamento estaba preparando el camino, era para Jesús. Diga gloria a Dios. Mejor dicho, si lo logra entender mejor así, Juan preparó el camino para la manifestación de Jehová Dios en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Malaquías 3:1 dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto. ¿Cuándo se cumplió esto? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Quién estaba en medio de los doctores de la ley? El niño Jesús, el adolescente Jesús. Porque más o menos se cree que para esa época
Jesús tenía como 12 años. Y en realidad a la escuela ministerial ellos más o menos van a entender lo que les estoy diciendo. Jesús en ese acto lo que hizo fue ir a pasar el examen. Porque el examen de un muchacho de 12 años lo tenía que hacer delante de los doctores de la ley. Amén. Para poder hacer la carrera de rabino o de profeta. Aquí dice Malaquías, profecía de Malaquías: vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. ¿Cuándo se cumplió? El día que a José y María salieron de culto, se fueron para la casa, y cuando llegaron a la casa se dieron cuenta que Jesús no había llegado con ellos. Yo siempre grafico este texto. Eso solo lo saben los hermanos del campo. Los de la ciudad no saben de eso. En el campo uno salía de culto y en una misma vereda vivían 15, 20 hermanos, 4, 5, 10 familias. Entonces todos salíamos hacia la vereda. Entonces en esas 15, 20 hermanos habían 15 o 10 chinos. Y esos chinos pues hacían su pandilla y salían corriendo adelante, y uno ni se preocupaba si el chino iba o no iba. Entonces así le pasó a José y a María. Me imagino que ahí iba pues toda la gallada de Juan el Bautista y todos sus primos, y salieron corriendo, y cuando llegaron al templo, me imagino que fue María, que generalmente son las mamás las que más se preocupan por los muchachos, fue María la que dijo: José y Jesús. Y José, como buen padre, entonces dijo: ¿yo qué vas a saber? Pues ese es su hijo, ¿dónde lo dejaría usted? Y entonces Jesús, nada. Y ni forma de celular, ni nada, ni WhatsApp, ni Face para escribirle a Elizabeth, o para escribirle al primo Juan, nada. Entonces corra para aldea allá, corra para allá, y no lo encontraron, y llevaban 3 días buscándolo. Y pues obviamente que uno sabe que un muchacho de 12 años no se va a quedar en el templo ayunando. Eso es ilógico que un muchacho de 12 años sea tan consagrado. Así que donde menos se les ocurrió fue buscarlo en el templo. Al templo fueron a preguntarle al pastor, o más bien a decirle: pastor, se nos perdió Jesús, para que ore por ver si el Señor lo aparece. Y cuando llegaron al templo, el chino estaba sentado ahí, discutiendo con los doctores de la ley, cumpliendo lo de Malaquías capítulo 3, porque Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús. Y yo quiero que usted se vaya a esta escuela dominical afirmada su fe de que usted está de verdad en el verdadero. Amén. Estamos en el verdadero. Vea, Jeremías 23 habla de un renuevo justo de David, una referencia clara al Mesías, y se llamará Jehová justicia nuestra. En otras palabras, Jesús es Jehová justicia nuestra. Amén. Esa palabra justicia implica el que nos justifica, o el que nos perdona, o el que nos salva. Y si tú te paras en Mateo capítulo 1, el verso 18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Y posteriormente dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, justicia nuestra, a su pueblo de sus pecados. Profecía cumplida. Jehová del Antiguo Testamento perdonando los pecados en el Nuevo, con ese nombre maravilloso de Jesús, porque ese nombre es maravilloso, hermano, extraordinario. Yo no sé por qué hay unos tontos por ahí que, además, habiendo estado aquí, vea, permítame, voy a abrir aquí un paréntesis, porque es que a mí sí me da casi mal genio.
que un pentecostal, habiendo estado aquí, habiendo hablado en lenguas, habiendo visto las señales y prodigios que Dios hace aquí, hoy esté dizque en los mesiánicos? Un pentecostal convertido en mesiánico. Por favor, eso es lo más tonto, lo más absurdo que yo he visto. Eso que lo haga cualquier bruto que no conoce la palabra, que lo haga cualquiera que pertenezca a cualquier religión, pero un pentecostal que sabe quién es Jesús, que sabe que judíos mesiánicos no hay, no existen. Porque si los judíos fueran mesiánicos, pues entonces habían aceptado al Mesías, pero ellos no lo aceptaron. ¿Aló? Además, uno no es judío a menos que haya nacido allá. ¿Oyó? Lo dice Pablo claro en el 9, 10 y 11 de Romanos. Usted no se hace judío por una ceremonia. Los judíos tienen una estirpe. Amén. Se tiene que venir de los lomos de Abraham. Entonces, ¿cómo es posible que un pentecostal termine siendo judío mesiánico? ¿Sabe cuál es el caramelo? Te enseñamos a hablar y a escribir hebreo, gratis. Te damos cédula de ciudadanía judía y podemos llevar a tus hijos a que estudien en una universidad en Jerusalén. Y lo han hecho. Yo conozco gente que ha puesto a sus hijos a estudiar en Jerusalén gratis, pero tiene que volverse judío. Mejor dicho, cambian el cielo por el infierno por una vianda. Por eso Pablo dijo, hay quienes predican el evangelio por contienda, hay quienes predican el evangelio por ganancia, por economía, pero habemos quienes predicamos el evangelio por revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros estamos aquí por revelación. Aleluya. Isaías dice, hablando de Jehová, lo salvó su brazo, y su brazo señoreará. Describe al Mesías como la revelación del brazo de Jehová. O sea, Jesús es una extensión de Jehová. Por lo tanto, Jesús el Salvador no es otro Dios, sino una extensión de Jehová en carne humana para traer salvación al mundo. Eso lo dice clarito el Evangelio de Juan. Juan dice en el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14, como si fuera el 2, dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Dios. ¿Aló? ¿Quién se hizo carne? Dios. ¿Y cómo le pusieron a ese velo de carne? Jesús. Así que Jesús es Dios manifestado en carne. Diga gloria a Dios. Aleluya. Isaías 45 dice, Jehová dijo que él no daría su gloria a nadie más. Encontramos entonces en el Nuevo Testamento que Jesús tenía la gloria del Padre. Juan 1:14. Y nosotros vimos su gloria, gloria como la única del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Jehová había dicho que no le daría la gloria a otro, ¿cómo es que Jesús tiene la gloria del Padre? Sencillo, pues porque es que Jesús es Dios. Pablo dijo en 1 Corintios que él era el Señor de gloria.
hablando de Jesús. Y cuando Jesús venga, Él vendrá en gloria del Padre. Lo dice Mateo 16, 27. Ya que Jesús tiene la gloria de Jehová, debe ser que tiene que ser que Él es. Que Él es el mismo Jehová. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Todavía hay más. Jehová dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día yo mismo que hablo estaré presente. Jesús es el que declaró, manifestó el nombre del Padre y declaró el nombre del Padre según Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo se llamaba el que lo dio a conocer? Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús declaró el nombre de Jehová según Hebreos 2:12. Debe ser que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, hermano, qué bendición de lo que Dios nos ha revelado. Jehová dijo que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso lo dice Isaías 45. O Jesús es muy copietas. Amén. O Jesús es un copietas por excelencia, o Jesús es Jehová. Pero a Jesús también se le ocurrió decirlo a través del apóstol en el capítulo 2 del verso 10 de Filipenses. Pablo también escribió y dice: porque delante de él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es. Jesucristo es el Señor. Y note que Pablo prácticamente lo declaró. Cuando él dice Jesucristo es el Señor, está diciendo Jesucristo es Jehová. Jesucristo es el dueño de todo. Porque la palabra Señor implica dueño. Amén. Dueño. ¿Está conmigo? ¿Será que estamos equivocados o estamos en el verdadero? ¿Usted qué dice? Zacarías 11:4 dice: Jehová mi Dios dijo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Quién está diciendo eso? Jehová. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuántas piezas le dieron a Judas por Jesús? Mateo 26:15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¡Ja! A usted no le da mucha alegría saber lo que sabemos. ¿Ah? Que sin ir a ninguna universidad a estudiar teología, usted sabe lo que sabe de Dios. Y que otros se han devanado los sesos estudiando teología, y entonces salen a decir la tontería en el diccionario bíblico: la palabra Trinidad no existe, sin embargo. A mí me da casi ganas de darle una limosnita. Porque ¿por qué son tan tontos? Si ya dijo que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, ¿para qué le agrega el sin embargo? O sea, ¿por qué quiere hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice? Está claro que la Biblia no habla de Trinidad. La Biblia habla de un único Dios verdadero que tiene múltiples manifestaciones. Ajá.
Nosotros no tenemos problema con decir que Él es el Padre, que Él es el Hijo, que Él es el Espíritu Santo. Pero lo que nunca hemos podido entender, y eso que hemos rezado hasta el infinito para que Dios nos revele, pero lo que nunca hemos podido entender es que el Espíritu Santo es una persona. O sea, eso el más ignorante lo define. Si es espíritu, no es persona. Porque los espíritus ni se ven ni se tocan. ¿Aló? Porque es un espíritu. No tienen forma, no tienen materia. Entonces, imposible que sea persona. Entonces, cuando yo digo que el Espíritu Santo es una persona, estoy cometiendo un error, pero grave, o sea, gravísimo, gramatical, gravísimo teológicamente, gravísimo en conocimiento, porque un espíritu no es una persona. Jamás, nunca lo ha sido ni lo será. ¿Ya? ¿Está conmigo? Muy bien, seguimos, todavía hay más. En Zacarías 12:10, Jehová declaró: y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jehová, dice él ahí. Pero Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice: mirarán a aquel a quien traspasaron. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Y quién viene en Apocalipsis 1:7? Jesús. Y luego el que traspasaron no fue a Jehová, sí. Amén. Esto confirma que Jesús es Jehová, y que Jesús es Dios, y que Jesús es el Padre, y que Jesús es el Hijo, y que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cuando Pablo, el judío educado, el fariseo de fariseos, el perseguidor fanático de la cristiandad, fue cegado sobre el camino a Damasco por un resplandor de Dios, Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Hola. La pregunta es: ¿cómo un judío, como judío, él sabía que había un solo Dios y había un solo Señor? ¿Por qué él estaba preguntando quién eres? Él estaba preguntando: ¿quién eres, Jehová? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús. ¿Cómo cree usted que quedó Pablo en ese momento? Porque él creía que Jesús y Jehová eran dos cosas diferentes. Entonces él pregunta: ¿quién eres, Señor? Tratando de decir: ¿quién eres, Jehová? Le dijo: no, yo no soy Jehová, soy Jesús, al que tú persigues. Te estás enfrentando al mismo Dios. Aleluya. Por eso Pablo no se rehusó, sino que dice: ¿qué quieres que yo haga? Amén. Que eso es lo que debiera decir un amigo esta mañana aquí. Con todo esto que he escuchado, ¿qué quieres que yo haga? El Salmo 68:18 retrata una escena a la que Jehová sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. ¿Aló? Pero usted ve que en Efesios 4:7-10, pero sabemos que Jesús ascendió y cautivó la cautividad. Según este capítulo, Pablo describe que el que subió
por encima de todos los cielos, que es lo mismo que dice Juan capítulo 3, el mismo que subió, amén. Nadie subió al cielo sino el que está en el cielo, el Hijo del Hombre, amén. Y Pablo dice aquí que el que subió y descendió es Jesús. Y Jesús es el que da dones a los hombres. Debe ser que Jesús es Jehová. Digo yo, ¿no? En mi ignorancia. En mi brutalidad. Debe ser que Jesús es Jehová. ¿Usted qué dice? Apocalipsis 22:6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel a Juan. Pero el versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio. ¿No le parece muy claro esto? A mí me parece clarísimo. Y termino con esta tabla. Mire esta tabla, cómo se confronta Jehová y Jesús. Jehová con título, Jehová en la escritura, Jesús con título y Jesús en la escritura. Entonces de Jehová se dice que Él es el Todopoderoso según Génesis 17:1. De Jesús se dice que Él es el Todopoderoso según Apocalipsis 1:8. De Jehová Él dijo: yo soy, según Éxodo 3:14. Y Jesús dijo: yo soy, según Juan 5:58. De Jehová se dice que Él es la roca, según el Salmo 18:2. Pero Jesús dijo que Él es la roca, según 1 Corintios 10:4. De Jehová se dice que Él es el pastor. Pero Jesús dijo: yo soy el buen pastor, Juan 10:11. De Jehová se dice que Él es la luz. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero Jesús dice que Él es la luz del mundo. De Jehová se dice que Él es Señor de señores, según el Salmo 136, el verso 3. Pero Jesús dice que Él es el Señor de señores, según Apocalipsis 19:16. De Jehová se dice que Él es el Santo. Pero de Jesús también se dice que Él es el Santo, según Hechos 2:27. De Jehová se dice que es el juez de toda la tierra. Pero de Jesús también se dice que Él es el juez de todos los seres vivientes, según Hechos 10:42. Y de Jehová se dice que Él es el Rey de Israel, según Isaías 44:6. Pero de Jesús se dijo lo mismo en Juan 1:49. Él es el Rey de Israel. Fuerte ese aplauso para el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Oh, te alabamos. Te alabamos. Diga gloria a Dios.